Bueno, muy buenas a todos. Eh, Espero que hayan tomado algo entre el video anterior y este. En mi caso no lo hice, ¿sí? Vamos a ver en este video el primer modelo de Deep Learning, ¿sí? El primer arquitectura moderna de redes neuronales de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, que son las redes neuronales convolucionales, ¿sí? Un modelo sumamente importante porque se usa muchísimo en la actualidad. En general, la idea de las redes neuronales convolucionales es aplicarlas a imágenes, ¿sí? Después vamos a ver que las podemos aplicar sorprendentemente a otras cosas, pero empecemos pensando en imágenes. ¿Cuál es la idea de una red neuronal convolucional? Supongamos que la idea es simplemente clasificar imágenes, ¿no? Queremos saber si una imagen tiene un gatito o un perrito. ¿Cómo se hacía en el pasado? En el pasado partíamos del dato que es la imagen, ¿sí? La imagen es una matriz de n por n por 3 en general, si es una imagen RGB. Todos esos píxeles, ¿sí? Todos los valores de los canales rojo, verde y azul los podemos planchar en un único vector de un montón de dimensiones, ¿sí? Entonces, en base a ese vector de un montón de dimensiones, lo que teníamos que hacer es construir una serie de features, una representación de la imagen a partir de la cual podamos aplicar, por ejemplo, una red neuronal con una función softmax al final que nos diga a qué clase pertenece la imagen. Antes de la existencia de las redes convolucionales, el problema era casualmente el problema de representación, ¿sí? Cómo encontrar los features que representan a la imagen. Entonces, podíamos crear features del estilo, bueno, ¿cuál es el color promedio de la imagen? Podíamos crear features de tipo, bueno, ¿cuál es el color promedio en la zona central de la imagen? Podíamos crear features aplicando, no sé, filtros, ¿sí? Por ejemplo, paso un filtro de cierto tipo a la imagen y el valor de ese filtro es otro feature, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo era artesanal, ¿sí? El problema de representación se tenía que resolver de forma artesanal y luego usábamos algún modelo de Machine Learning para en base a esos features hacer la predicción. Lo que las redes convolucionales quieren solucionar es precisamente ese, el problema de representación, encontrar automáticamente la representación para la imagen que nos sirve, ¿sí? Para la tarea que tenemos, la tarea de clasificación, por ejemplo. Eh, la forma de hacer esto es mediante filtros convolucionales, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Supongamos que nuestra imagen es esto que está acá, ¿sí? Obviamente esto simplemente sería uno de los canales de la imagen y estos valores no son reales, pero supongamos que esta es la imagen, ¿sí? Tenemos una imagen de 5 por 5. Entonces aplicamos un filtro kernel de 3 por 3 a esta imagen. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, lo superponemos por esta imagen, ¿sí? Y lo que calculamos es 2 por 1 más 4 por 2 más 3 por 9 más 2 por menos 4 más 1 por 7 más 4 por 4 más 1 por 2 más 1 por menos 5 más 2 por 1 y este resultado nos da 51, que es lo que ponemos acá, ¿sí? Luego, este filtro lo podemos desplazar acá, a esta zona, ¿sí? Y nos va a dar este valor. Luego lo desplazamos a esta zona y nos da este valor de acá. Luego, para esta zona de acá nos da este valor. Para esta zona de acá nos da este valor. Para esta zona de acá nos da este de acá. Y finalmente, para esta zona de acá tenemos este valor. Cuando ponemos el filtro acá, nos da este otro valor. Y cuando ponemos el filtro en la esquina inferior izquierda, nos da este valor. Fíjense que en este caso aplicar este filtro de 3x3 a esta imagen de 5x5 nos dio como resultado un- una imagen, ¿sí? O un vector de 3x3. Dependiendo de varias cosas, es este resultado final, ¿sí? ¿De qué depende? Bueno, de cuánto es el tamaño del filtro, depende de cada cuánto nos movemos. Acá nos estamos moviendo de a uno, pero nos podemos mover de a dos o de a tres. Y eventualmente podríamos incluso padear la imagen, ¿sí? Podemos padear la imagen con valores en cero, ¿sí? O en valores en lo que uno quiera acá, como para poder que el filtro nos dé un resultado más grande si es lo que queremos, ¿sí?
Todos esos son hiperparámetros. ¿Cuáles son los hiperparámetros? ¿Cuántos filtros vamos a usar? ¿Sí? 5 filtros, ¿de qué tamaño? De 3x3, por ejemplo. Podemos combinar filtros de distinto tamaño. Sobre la misma imagen podemos aplicar un filtro de 3x3, que nos da esto, y podemos aplicar un filtro de 2x2, ¿sí? Que nos da, ¿sí? Nos da 1, 2, 3, 4. Nos va a dar una imagen de 4x4, ¿sí? Un filtro de 2x2 aplicado sobre esta imagen. El tamaño del filtro, ¿sí? El paso, ¿sí? Y si usamos padding o no. Todas estas cosas las tenemos que definir nosotros y definen la arquitectura de la red. Los coeficientes del filtro, ¿sí? Estos valores de acá los va a aprender la red. Esta es la gran ventaja de las redes neuronales convolucionales, que van a aprender cuáles son los filtros que le conviene usar para aprender una representación de las imágenes que finalmente sirva para realizar la tarea de clasificación. En general, las redes convolucionales alternan etapas de convolución, donde se aplican estos filtros, y etapas de max pooling. En max pooling lo que vamos a hacer es tomar este resultado de acá, por ejemplo, esta salida de filtros, y aplicar algo muy simple que es filtros en donde lo que nos quedamos es el valor más grande de la zona, ¿sí? Por ejemplo, acá 1, 1, 5 y 6 el máximo es 6, entre 2, 4, 7 y 8 el máximo es 8, entre 3, 2, 1 y 2 el máximo es 3, y entre 1, 0, 3 y 4 el máximo es 4. Fíjense que el stride es 2 acá porque nos movemos de a 2, ¿sí? Entonces, un max pool acá de 2x2 aplicado a esta imagen de 4x4 con stride de 2 nos reduce la imagen de 4x4 a 2x2, ¿sí? Esto sirve para ir reduciendo, ¿sí? Los tamaños de las matrices que maneja la red neuronal, y además esto tiene la propiedad muy curiosa de que hace que la red sea invariante a ciertas rotaciones, ¿sí? Y movimientos, porque fíjense que como tomamos el máximo de esta zona, si hacemos algunos movimientos, rotaciones y demás en la imagen, estos valores no van a cambiar, entonces le dan una invariancia a ciertos movimientos, que es algo muy deseable a la hora de clasificar imágenes. ¿Cómo se compone una red neuronal? Bueno, entonces tenemos esto, ¿sí? Tenemos la red convolucional que tiene etapas de convolución, ¿sí? Etapas de pooling, etapas de convolución, etapas de pooling. Y al final de todo esto lo que vamos a hacer es agarrar todo este resultado, plancharlo en un vector de, no sé, por ejemplo, 4000 dimensiones o las que sean, ¿sí? Y acá, a partir de acá, aplicar una red neuronal tradicional, lo que se llama una red fully connected. Acá hay algunas cuestiones importantes, que es analizar la cantidad de parámetros que tiene esta red, porque si la cantidad de parámetros es muy grande, tenemos un problema muy serio de overfitting. Entonces, lo que vamos a pensar es lo siguiente: si nosotros partiéramos de esta imagen, no sé, una imagen de 400 por 400, podríamos partir de un vector de 400 por 400 dimensiones y usar una red neuronal tradicional, en donde el input es cada píxel. Pero el problema es que ya la primera capa tendría que partir de 400 por 400 a, no sé, 4000 dimensiones, es decir, que tendríamos 400 por 400 por 4000 parámetros solo en la primera capa. Entonces, una red fully connected a partir de la imagen directamente no es viable, porque tendría tantos parámetros que sería casi imposible evitar overfitear. Necesitaríamos trillones y trillones de imágenes para que eso no overfitee. Los filtros convolucionales reducen eso, porque fíjense que la cantidad de parámetros ahora es muy poca, ¿sí? La cantidad de parámetros simplemente está definida por el tamaño de los filtros y la cantidad de filtros a aplicar, y luego eso incluso lo podemos reducir más con las etapas de pooling, ¿sí? Entonces, en donde aparece realmente la cantidad mayor de parámetros es en esta parte, en la parte fully connected, ¿sí? Si acá nos queda, por ejemplo, un vector de 4000 y eso lo llevamos... usamos una capa intermedia de 400 neuronas, vamos a tener en este momento 4000 por 400 parámetros entre esta capa de 4000 y esta de 400, ¿sí? Acuérdense que tenemos que conectar cada uno con todos los demás, entonces es el producto entre la cantidad de dimensiones que tenemos y una y otra. ¿Cuál es la conclusión? En general, la mayoría de las redes convolucionales tiene su mayor cantidad de parámetros en las capas fully connected, ¿sí?
¿Cómo se usa una red convolucional? Bueno, hay varias formas. En muchos casos, lo que vamos a hacer es partir de una red neuronal preentrenada. Por ejemplo, hay muchas redes que ya están preentrenadas con millones y millones de imágenes y podemos tomar el resultado, ¿sí? de esas capas, ¿sí? Los parámetros que aprendió esa red y aplicarlo a nuestras imágenes. De esa forma no necesitamos entrenar la red con tantas cosas, ¿sí? Las redes entrenadas, redes para lo que se llama Computer Vision, BGG, y hay otras redes que son muy populares que podemos tomar ya entrenadas y luego adaptarlas a nuestro problema, ¿sí? Si nosotros queremos clasificar, no sé, si algo es eh, un teclado o un mouse, eh, podemos tomar una red entrenada con millones de imágenes del mundo real y luego reentrenarla con nuestro set de mouses y teclados, que va a ser muy poco, ¿sí? No tenemos millones de imágenes de eso, tenemos algunos miles, pero al tener la red ya preentrenada, fácilmente va a aprender a distinguir esas dos cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya aprendió en su entrenamiento anterior cuáles son los filtros que necesita para caracterizar una imagen. Ya resolvió el problema de representación de una foto, ¿sí? Lo único que necesita es aprender qué es un mouse, qué es un teclado y cómo quedan representados para luego poder separarlos. Esto es más o menos entonces lo que tenemos y esto es lo que aprende la red. Las distintas etapas de la red van aprendiendo features cada vez más complejos, ¿sí? Las primeras convoluciones aprenden simplemente a distinguir bordes y cosas por el estilo y luego la red va aprendiendo cosas cada vez más complejas. Las redes convolucionales hoy en día el estado del arte para la mayoría de las tareas de procesamiento de imágenes. Por ejemplo, para ImageNet, que es un set de datos con varios millones de imágenes con 1000 clases distintas, los mejores resultados son de redes convolucionales profundas y en algunos de estos sets de datos las redes convolucionales tienen mejor resultado que un humano, ¿sí? A lo mejor un humano no sabe que esto es una chinche, ¿sí? Y dice que es, no sé, algo, un botón, ¿sí? O algo por el estilo. Y la red neuronal es mejor todavía que un humano, ¿sí? Están arriba del 95% de efectividad para el reconocimiento de imágenes. Bien, vimos más o menos cuál es la idea de las redes convolucionales para lo que es imágenes. Sorprendentemente, podemos aplicar también una red convolucional para textos, ¿sí? En ese caso lo que necesitamos es de alguna forma llevar textos, ¿sí? Por ejemplo, la frase es posible aplicar el mismo concepto, lo tenemos que llevar a un vector. Una forma de hacer esto es representar cada palabra mediante un vector, ¿sí? Eso es lo que se llama hacer un embedding, ¿sí? Hay muchas técnicas de embedding populares, Word2Vec y Globe son dos formas populares de crear embeddings. Podemos nosotros aprender nuestros propios embeddings en base a nuestros textos o usar embeddings ya creados, ¿sí? En base a textos en el idioma que estemos procesando, en inglés, en español, en francés o lo que sea, y ¿qué es lo que nos da ese embedding? Simplemente para la palabra eso, me da un vector de, por ejemplo, 200 dimensiones. Entonces, ¿qué es nuestro texto? Es un conjunto de vectores de 200 dimensiones. Fíjense que empieza a tener eh, una forma parecida a lo que sería una imagen. Entonces, ¿cómo aplicaríamos una red convolucional para texto? Supongamos que tenemos I like this movie very much. Cada una de estas palabras es un vector, en este caso de 5 dimensiones. En la realidad suele ser 200 o 300, ¿sí? Y vamos a definir filtros, ¿sí? Convoluciones que van a tener la misma dimensionalidad que estos vectores. Y la altura la fijamos nosotros según la cantidad de palabras que queramos filtrar a la vez. Entonces, este filtro de acá de 4 por 5 me va a agarrar I like this movie very y me va a obtener un vector de 4 dimensiones, ¿sí? Luego lo vamos a desplazar. ¿Por qué? Porque para I like this movie very me va a dar un número, para like this movie very much me va a dar otro número y para this movie very much signo de admiración me va a dar otro número más, ¿sí? Entonces esto a medida que lo vamos desplazando eh, por acá me va dando estos resultados, ¿sí?
¿sí? Entonces acá tenemos 4 porque tenemos 1, 2, 3, 4, luego tenemos 1, 2, 3, 4, luego tenemos this 1, 2, 3, 4 y finalmente movie very much y signo de admiración, ¿sí? O sea, tenemos 4 resultados de la convolución que son estos 4 que están acá. Otro filtro más, podemos usar 2 filtros, ¿sí? De 4 palabras cada uno. Este es otro resultado más. Acá tenemos un filtro que va tomando de a 3 palabras, ¿sí? Y me da esto. Y acá tenemos dos filtros que van tomando de a 2 palabras, ¿sí? Y estos me devuelven entonces 6 resultados. ¿Por qué? Porque el primer resultado es la convolución de I like, después like después this movie, después movie very, very much y much signo de admiración. ¿Qué hacemos con esto? Acá podemos hacer un max pooling, tomar el valor máximo de cada uno de estos vectores, ¿sí? Fíjense, tomamos el valor máximo de cada uno de estos vectores y acá nos queda este vector y a partir de este vector podemos aplicar una red fully connected y finalmente una función softmax para clasificar, por ejemplo, si este texto tiene sentimiento positivo o sentimiento negativo. Fíjense que es exactamente la misma idea, el mismo concepto que teníamos en imágenes, pero aplicado a texto es sumamente interesante. Las redes convolucionales, esto se llama red convolucional 1D, ¿sí? Porque el texto es unidimensional, aunque en realidad le damos con el embedding, le damos estas 200 dimensiones a cada palabra, entonces estamos haciendo esa trampa. Estas redes funcionan muy bien para textos, sirven para tareas de clasificación, para tareas de predicción de sentimiento, para muchas cosas, y son extremadamente rápidas, ¿sí? Son redes muy rápidas, eh, porque acá lo que estamos haciendo es resolver el problema de representación para textos, ¿sí? Fíjense, cada texto me queda representado por este vector de 6 elementos, a partir del cual después aplicamos una red fully connected y demás, ¿sí? Entonces, esto es un modelo de procesamiento del lenguaje natural muy, muy interesante que tenemos que tener en cuenta eh, a la hora de tener algún desafío con textos, ¿sí? Fíjense que esto no depende tampoco del tamaño del texto ni nada, simplemente me va a cambiar la cantidad de cosas que tenemos acá. Entonces todos los textos input deberían tener la misma longitud. ¿Qué hacemos? Podemos padear, si nuestros textos no tienen la misma longitud, padeamos con nulos acá y esto nos va a quedar en nulo y cuando tomemos el máximo, todos estos valores en cero se van a descartar. Entonces el máximo va a surgir realmente del texto, ¿sí? No es un problema padear los textos en absoluto. Muy bien, eso es todo entonces sobre redes neuronales convolucionales. En nuestra próxima edición vamos a hablar un poquito más de redes profundas.